Bueno, siguiendo con nuestra serie de los concilios ecuménicos, vamos a centrarnos hoy en uno de los concilios ecuménicos más apasionantes de la historia de la Iglesia, que es el primer concilio de Lyon en el año 1245, el primer concilio de Lyon en Francia en el año 1245. Vamos a empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor en este día que abra nuestros corazones y nuestras mentes para repasar juntos este episodio de la historia de la Iglesia y para aprender y sacar provecho de todo lo que el concilio promulgó y todo lo que el concilio corrigió. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hablábamos ya en los capítulos anteriores cómo los concilios ecuménicos van a tomar un pequeño giro geográfico, ¿no? Van a dejar de ser en el imperio oriental para pasar a ser en el imperio occidental. Hablábamos en los capítulos anteriores de los concilios de Letrán en Roma, ¿verdad? Hicimos 4 programas dedicados a cada uno de los concilios de Letrán. Y hoy va a haber un pequeño movimiento geográfico, no tan grande, pero interesante, que es que el concilio se va a mover de Italia a Francia, ¿no? A una ciudad en el sur de Francia que se llama Lyon, en el sur de Francia, en el año 1245. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Aquí hay un giro importante en la historia de la Iglesia, ¿no? Va a empezar el problema de los papados en Aviñón, en Francia, en otra ciudad dentro del país de Francia. Y vamos a ver por qué hay un montón de circunstancias políticas que hacen que el Papa tenga que dejar Roma e irse a vivir a Francia, casi podríamos decir como refugio, como exilio. Lo que empieza como refugio y exilio más adelante va a ser un problema teológico, ¿no? Pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos, vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Francia, desde los inicios de la nación francesa, ha sido de uno de esos países cristianos, podríamos decir, ¿no? Hoy vamos a ver cómo esto que llamamos el Sacro Imperio Germano-Romano, ¿verdad? Romano-Germánico, como decíamos en los capítulos anteriores, tiene muchas raíces cristianas, y dentro de este imperio, Francia sobre todo es un país enormemente cristiana. Desde los primeros siglos de la historia de la Iglesia se evangelizó Francia, ¿no? Francia ha sido un país con muchas raíces cristianas. Quizás hoy uno podría ver a Francia y decir es un país ateo, es un país laico, ¿verdad? Además, no me quiero meter aquí porque tendría que hacer un programa de esto, pero Francia ha promovido durante mucho tiempo todas estas ideas de la Revolución Francesa, ¿no? Que son la libertad, la igualdad, la fraternidad, ¿verdad? Y de ahí vienen muchas de las raíces de las independencias de América Latina, ¿no? Y también de las raíces de la formación de Estados Unidos, ¿no? Que tiene un poco de ideas, podríamos decir, hasta cierto punto masónicas, ¿no? Que vienen de Francia, de la Francia más laical, de la Francia más atea, y de la Francia que reniega de sus raíces cristianas, ¿no? Bueno, no es el tema que nos ocupa, pero quería tocarlo porque vamos a volver hacia atrás y vamos a ver cómo Francia era todo lo contrario a lo que nosotros nos imaginamos ahora mismo que es Francia, ¿no? Por sus raíces cristianas, podríamos decir, ¿no? Y es muy interesante. Lyon es una ciudad muy interesante al sur de Francia, muy cerca de España, que es muy cristiana, ¿no? En Lyon hay un montón de iglesias bonitas, la catedral es preciosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una ciudad, podríamos decir, muy cristiana en sus raíces. No muy lejos de Lyon hay otro lugar importante para Francia, que es el pueblito de Ars, ¿no?
de donde era San Juan María Vianney, el cura de Ars. Está cerquita, como a media hora de Lyon está el pueblo de Ars. Entonces podríamos decir que es una zona muy católica. No muy lejos de ahí también está el santuario de Nuestra Señora de Lourdes o de Nuestra Señora de Lourdes en Francia, que es donde la Virgen María se apareció a Santa Bernadette. Entonces fíjense, les cuento todo esto para que veamos que esa zona sur de Francia es una zona impregnada del Evangelio, ¿no? Podríamos decir una zona muy católica, muy cristiana en sus raíces, ¿no? Y muy importante, ¿no? En este contexto, la ciudad de Lyon se va a convertir en una ciudad muy importante, ¿no? Pensémoslo por un momento, ¿no? Tenemos santos que llevan ese nombre, ¿no? Estaba pensando en San Ireneo de Lyon, por ejemplo, que es un santo que es muy importante para la historia de la iglesia, ¿no? Ireneo de Lyon conoció a Policarpo, ¿verdad? Y Policarpo era discípulo de San Juan. Ya aquí tenemos un testimonio directo de alguien que conocía a los apóstoles en la iglesia francesa, no ya en Roma, no ya en la sede donde estuvieron los apóstoles, sino en un lugar donde no llegaron los apóstoles, pero llegaron los sucesores de los apóstoles, ¿no? Entonces es bien interesante ver cómo San Juan fue maestro de Policarpo, Policarpo fue maestro de Ireneo, Ireneo fue santo y obispo en Lyon, en Francia, al sur, ¿no? Por tanto, ya podemos ver aquí las raíces apostólicas de la iglesia francesa, ¿no? Ireneo de Lyon tiene muchísimos escritos, ¿no? Tendría que hacer un programa sobre Ireneo de Lyon para poder hablar de él, ¿no? Pero una de las ideas teológicas más importantes de San Ireneo de Lyon es la idea de la unción de Cristo en el bautismo en el Jordán, ¿no? Es decir, cómo Jesús recibe el Espíritu Santo en su humanidad para empezar su ministerio público después del bautismo de Jesús en el Jordán. Y es una idea teológica importante, porque si vemos la vida de Jesús antes del bautismo en el Jordán, Jesús no había predicado, Jesús no había hecho milagros, Jesús no había empezado su ministerio público, ¿no? Es después de ser bautizado en el Jordán y recibir el Espíritu Santo en su naturaleza humana, que Jesús empieza a predicar el Evangelio. Por eso ya vemos la importancia de las ideas de la iglesia de Lyon en general, ¿verdad? Pero en particular de este santo Ireneo de Lyon. Bueno, espero que eso nos sirva un poco a modo de introducción para que nos hagamos una idea de quién y qué es Lyon, la ciudad de Francia al sur, y la importancia, ¿no? Ya en el año 1245 fue convocado un pequeño concilio en esa ciudad de Lyon por el Papa Inocencio IV, ¿no? El Papa Inocencio IV, ¿no? Inocencio IV en ese momento tenía una fuerte tensión, ¿no? Había una lucha. Ya apuntábamos un poquito a esto en los últimos programas, ¿no? Ya empezaba a haber roce entre el Papa y el emperador, ¿verdad? Y recordábamos cómo el edicto de Worms había hecho que hubieran unos tratados entre la Santa Sede y el Sacro Imperio Romano Germánico para que no hubiera esa tensión, ¿verdad?, entre el emperador y el Papa. Pues por desgracia esa tensión, esa lucha va a seguir viva en estos siglos. Inocencio IV tiene que convocar este concilio especialmente para tratar los problemas con el emperador de la época, Federico II, ¿no? Estos van a ser dos personajes cruciales en la historia del primer concilio de Lyon. Por un lado el Papa Inocencio IV y por otro lado el emperador Federico II. Va a haber una lucha de poderes. Se va a poner de manifiesto quién es más importante, ¿no? Esta va a ser la pregunta en el Sacro Imperio Germano-Románico. ¿Quién es más importante, el Papa o el emperador? ¿A quién tenemos que obedecer, al Papa o al emperador? Y sabemos, si fuéramos al Evangelio, que Jesús resuelve este problema, ¿no? Cuando le dicen a Jesús si hay que obedecer más a Dios o al César, Jesús dice a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero el problema en este momento de la historia es que la política y la religión están tan mezcladas en el Sacro Imperio Romano Germánico que no está claro qué es lo que hay que darle al César y qué es lo que hay que darle a Dios, o cuál es la obediencia que hay que prestar a Inocencio IV, Papa,
y a Federico II, emperador. Y esta tensión es la que va a hacer que el Papa tenga que convocar el Concilio de Lyon. El Concilio de Lyon va a resolver muchos problemas, pero entre ellos podríamos decir este es el problema principal, ¿no? La tensión que existe entre el poder político del emperador y el poder espiritual del papado, del Papa Inocencio IV. La fecha en la que comienza el concilio es el día 28 de junio, ¿verdad? Y va a estar abierto el concilio hasta el día 17 de julio, ¿no? Podríamos decir casi un mes de concilio. Por tanto, fue un concilio largo, podríamos decir, en el año 1245. Esto se hizo en la Catedral de San Juan Bautista en Lyon. Como decía antes, es preciosa la Catedral de San Juan Bautista en Lyon. Se tiene una gran devoción a San Juan Bautista, que es el patrono de la ciudad, ¿no? Allí en esa catedral se celebra este concilio. Pensemos por un momento, ¿no? Los concilios anteriores han sido orientales, ¿verdad? Y el emperador ha estado presente. Los concilios inmediatamente anteriores han sido occidentales, ¿no? En Letrán, en Roma, el emperador no ha estado presente, ¿no? Pero ahora hay un pequeño cambio, ¿no? Va a haber un concilio fuera, podríamos decir, del territorio donde está el Papa, ¿no? El Papa tiene que ir a un lugar que no es su sede. No es que los demás vengan donde está el Papa, como pasó con los concilios de Letrán, sino el Papa tiene que ir a Lyon y hacer este concilio en medio de este conflicto abierto con el emperador Federico II. Fíjense que pensémoslo por un momento, quizás yo no lo he explicado muy bien, pero el Papa en este momento tiene poder terrenal. Existe lo que se llaman los estados pontificios, que es un reino, ¿no? El reino de los estados pontificios, que tiene tierra, que tiene súbditos y que funciona como un país. Entonces, el problema con esto es que crea mucha tensión, porque el emperador quiere ser el dueño del mundo. Por eso el Sacro Imperio Romano Germánico está creciendo, extendiéndose. Y el emperador hasta cierto punto empieza a ver con ojos, podríamos decir, de avaricia, quedarse con los estados pontificios. Pensémoslo por un momento, ¿no? Roma es una ciudad muy bonita, ¿no? Italia es un país muy bonito, ¿no? Los estados pontificios son un terreno dentro de Italia que al emperador le interesa muchísimo. Y empieza a haber esa tensión, ¿no? El emperador quiere quedarse con los estados pontificios. Y obviamente el Papa no quiere dárselos, ¿no? Porque son, podríamos decir, la manera en que la Iglesia se mantiene, ¿no? Por medio de los estados pontificios. Y empieza a haber esta tensión, llega tan fuerte la tensión, pensémoslo por un momento, los estados pontificios son un pedacito pequeño, el Sacro Imperio Romano Germánico es enorme. Entonces, cuando van a la guerra un país pequeño con un país grande, suele perder el país pequeño. Y entonces el emperador empieza como poco a poco a querer conquistar esos territorios sin pedir mucho permiso, ¿no? Y el Papa se ve obligado a huir de Roma, ¿no? Porque probablemente lo querían matar al Papa, ¿no? Para quedarse con los estados pontificios. Y el Papa tiene que huir de Roma e irse a vivir a Lyon, ¿no? El obispo de Lyon de la época le ofrece refugio al Santo Padre en Francia. Por eso Francia siempre ha sido un país muy católico, muy amante del Papa, porque siempre han tenido una gran devoción, porque tuvieron al Papa muchos años en su tierra, ¿no? Ellos le dieron refugio al Santo Padre en su nación, y por eso Francia siempre ha sido un país, podríamos decir, de especial afecto al romano pontífice, al Santo Padre y a la sede romana. Pensémoslo por un momento, ¿no? Es muy romántico pensar, el Papa se fue refugiado a Lyon, pero qué difícil tuvo que haber sido para el Papa, ¿no? Dejar su país, dejar su idioma, dejar su sede, dejar sus comunidades, para irse a un país que no conoce, en un lugar que no conoce, en un lugar donde sí le tienen respeto y devoción, pero no es su diócesis.
no es su sede. Pero el Papa tiene que hacerlo, no por miedo a que Federico II lo vaya a asesinar o vaya a querer secuestrarlo para quedarse con los estados pontificios. Es algo que va a pasar más adelante en la historia de la Iglesia, ¿no? Los papas van a ser secuestrados para querer quedarse con los estados pontificios. Entonces ya el Papa Inocencio IV pues tiene que escapar de Roma e irse a vivir a Lyon refugiado. Federico II, pensémoslo por un momento, ¿no? Metámonos en los zapatos de Federico II. Si yo quiero que mi enemigo, en este caso el Santo Padre, por desgracia, ¿verdad?, quede mal ante los ojos de los demás, ¿qué tengo que hacer? Pues decir que hace mal su trabajo. Esto pasa mucho, ¿no? Cuando la gente quiere desautorizar a un sacerdote, empieza a decir, el padre no hace bien su trabajo, el padre no atiende a la gente, el padre es un mujeriego, ¿no? El padre es un borracho. Y muchas veces sin pruebas, ¿Para qué? Para desautorizar, para quitarle la autoridad al sacerdote, ¿no? Pasa lo mismo con los obispos y pasa lo mismo con el Papa. Y Federico II empieza a hacer esto, ¿no? Acusa al Papa de herejía, lo acusa de perjurio, acusa al Papa de perseguir las iglesias, ¿verdad? También Federico II empieza a hacer pactos con los musulmanes, ¿no? Quizás no me he parado lo suficiente para explicar el conflicto que está pasando ahora mismo en Europa, y es que hay una lucha de poderes, ¿no? Por una parte está el Sacro Imperio Romano Germánico, que quiere quedarse con todos los territorios, y por otro lado al sur están los musulmanes, que están intentando quedarse con muchos territorios, ¿no? No sé si ustedes saben esto, quizás no lo saben, pero por si acaso lo comento, ¿no? Todo el sur de España, de hecho casi toda España fue musulmana durante 700 años, ¿no? Árabe. Porque los árabes que entraron por abajo saben que los países fronterizos, España está muy cerca de África, y los países fronterizos con España son Marruecos, ¿no? Y países de origen árabe. Bueno, pues en la península ibérica, en la península española, entraron los árabes, entraron los musulmanes y estuvieron ahí 700 años. Y perseguían a los cristianos, ¿no? Los empujaron hacia el norte de España y los redujeron a un pequeño reino, ¿no? que se llama el Reino de Asturias, ¿no? Al norte de España. Si viéramos el mapa de España, pues los musulmanes entraron por abajo, se fueron adueñando de toda España hasta dejar en el norte un pedacito pequeño donde se refugiaban los pocos cristianos que quedaban en España, ¿verdad? Bueno, eso con España. Italia también, el sur de Italia, sobre todo Sicilia, también está siendo conquistada por musulmanes, por árabes. Entonces, pensémoslo por un momento, ¿no? Hay una lucha de poderes aquí, ¿no? Entre el Sacro Imperio Romano Germánico y los árabes, los musulmanes, que quieren hacerse con el territorio. Uno pensaría que habiendo esta tensión, pues los que son cristianos se iban a unir, ¿no? Pues no. Federico II prefiere hacer un pacto con los musulmanes para poderse quedar él con los estados pontificios, ¿no? Fíjense ustedes qué tremendo, ¿no? Esto es lo que hace la ambición y el poder muchas veces, ¿no? Que nosotros nos ceguemos, que no busquemos el bien común, que no busquemos el bien de los demás, que solo busquemos nuestro bien. Federico II hace pactos con algunos árabes o musulmanes en Sicilia y en Tierra Santa para que lo dejen tranquilo conquistar los estados pontificios. Claro, pensémoslo por un momento, ¿no? No sé si se hacen una idea del mapa de Europa, pero sí he dicho que los árabes, los musulmanes, estaban empujando por todo el sur de España hasta llegar al norte. Lyon está muy cerca, es el sur de Francia, está muy cerca del norte de España. Entonces, los musulmanes están muy cerca de Lyon, de donde el Papa está refugiado. Y Federico II decide hacer un pacto con ellos. Casi que Federico II les está dando permiso para que se queden con los estados cristianos, ¿no? Y para que ataquen, ¿no?, al Santo Padre, al Papa. Claro,
esto no tiene precedentes, ¿no? Hasta ahora los emperadores han protegido al Papa, han custodiado al Papa, le han dado recursos al Papa para que viva tranquilo, ¿no? Hoy esta tensión, y espero que nadie se escandalice por lo que estoy contando, hace todo lo contrario, ¿no? Casi que el emperador quiere que el Papa desaparezca, ¿no? Para poder quedarse con los estados pontificios. Bueno, el concilio fue convocado principalmente para tratar esta disputa, ¿no? O esta pelea entre el emperador y el Papa, aunque trató algunos otros problemas disciplinarios o eclesiásticos que vamos a tratar ustedes y yo ahora mismo. Particularmente, o la particularidad de este concilio es que se le llama un concilio ecuménico. Saben ustedes que ecuménico significa que es un concilio, podríamos decir, para la Iglesia universal. Explicamos ya en los primeros programas que existe un concilio ecuménico y existe un concilio local, ¿no? El concilio de León es un concilio ecuménico. Ahora, lo curioso es que la mayoría de la participación en el concilio de León es de obispos, embajadores o legados del rey occidentales, ¿no? Es la primera vez en la historia, miren que hemos hecho un cambio o un giro de 360 grados, ¿no? Hemos pasado de concilios en Oriente con obispos orientales y un poquito o 2 o 3 personas que son los legados pontificios de Occidente, a todo lo contrario, ¿no? Concilios occidentales, ¿verdad? Con obispos y delegados políticos occidentales que no tenían ninguna representación oriental. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿No? Qué injusto. Bueno, miren, la diferencia es la siguiente, ¿no? El Papa es cabeza de la Iglesia y tiene que estar presente en un concilio para que sea ecuménico, ¿no? Entonces, cuando los concilios se hacían en Oriente, como el Papa no podía viajar hasta Oriente, siempre nombraba un legado pontificio. Aquí tenemos el problema contrario. El Papa está en el concilio, que es un concilio occidental, y no necesita tener legados orientales para convocar el concilio. Bueno, esto que a un nivel político y religioso pues tiene sentido, ¿verdad? Casi que uno puede decir, ok, ya va a empezar a crear también una tensión entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, ¿no? Esto más adelante lo vamos a tocar, ¿no? Es lo que se llama el primer cisma en la Iglesia, y es lo que hace la separación grande entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. Bueno, vamos a hablar de esto más adelante, pero apuntemos que ya la tensión empieza a verse, ¿no? Por esto, porque no se toma en cuenta la representación de la Iglesia oriental, ¿verdad? Bueno, Inocencio IV convoca el concilio, y no solo convoca el concilio, es el presidente del concilio, ¿no? Es el que preside el concilio. Federico II, el emperador, es acusado y depuesto por el concilio, ¿no? El concilio le quita el cargo de emperador a Federico II. ¿Por qué? Porque en este momento los emperadores son nombrados y coronados por el Santo Padre, por el Papa. Podríamos decir, el poder político está sujeto o bajo la autoridad del poder espiritual, ¿no? Del Papa, que es el rey de todas las naciones, ¿no? El monarca de todas las naciones. Y todos están de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, fíjense lo que pasa, ¿no? Pasa que el concilio cambia al emperador, ¿no? Para que no vuelvan a suceder estos problemas. Principalmente los obispos y los cardenales y delegados de este concilio van a venir de las naciones del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Sobre todo Francia, Italia, Inglaterra, España, Portugal, que son los países más grandes, podríamos decir. Van a venir embajadores del rey de Francia, ¿verdad? Luis IX de Francia, el que también es santo, ¿no? San Luis, rey de Francia. Es bien interesante esto, ¿no? Porque reyes santos hay muy poquitos, ¿verdad? Sobre todo porque los reyes, por desgracia, se corrompen con el poder
y no hay muchos ejemplos de santidad. Pero San Luis, rey de Francia, este rey del que estamos hablando, es un ejemplo, ¿no?, de cómo uno puede ser santo en la política, cómo uno puede ser santo mandando, cómo uno puede ser santo siendo rey. Tenemos otros ejemplos, ¿no? San Fernando también, rey de España, y algunos otros ejemplos, pero podríamos decir aislados, ¿no? Normalmente cuando pensamos en los reyes o en el poder político, no pensamos en ellos como santos, ¿no? Por eso conviene recalcar, que uno de los delegados del concilio, ¿verdad?, y uno de los reyes que mandaba en esa época, San Luis, se va a convertir en santo después, ¿no? Y en parte tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Cuando el Papa iba a ser secuestrado, San Luis, rey de Francia, le dio posada, ¿no?, al Papa, se lo llevó a su país, ¿no?, para que se pudiera refugiar en Lyon. Bueno, también hay representantes de Jaime I, el rey de Aragón en España, y delegados de Enrique III de Inglaterra, ¿verdad? Hay un número pequeño también de delegados orientales enviados por el patriarca latino de Constantinopla, ¿verdad? Y otros delegados enviados por las órdenes religiosas. Saben ustedes que en esta época pues ya existían las grandes órdenes monacales, ¿verdad? Los benedictinos, los cistercienses, muchas órdenes monacales, pero ya empezaban también a tener mucho influjo los mendicantes, ¿no?, los dominicos, los franciscanos, ¿no? Ya en esta época están por ahí, pues todas estas órdenes van a tener delegados dentro del concilio de Lyon, del primer concilio de Lyon. Este concilio va a promulgar 22 cánones. Creo que ustedes y yo hoy no tenemos el tiempo para irlo viendo canon por canon, ¿verdad? Pero vamos a hacer un pequeño resumen de los cánones más relevantes del concilio de Lyon. Lo primero que hace, y el canon más relevante del concilio de Lyon, es la deposición de Federico II, ¿no?, emperador, es decir, sacar del cargo, quitar del cargo, quitarle la autoridad al emperador Federico II, que había perseguido al Papa y le había declarado la guerra al Papa y estaba luchando contra la religión, ¿no?, incluso promoviendo alianzas con otros reinos que no eran cristianos, ¿no?, como eran el reino árabe y musulmán, en Tierra Santa y en otros lugares. Declara también indigno ser emperador y rey por crímenes contra la iglesia y violación de juramentos. Fíjense qué interesante eso. Declara indigno o malo que el emperador o el rey cometa crímenes contra la iglesia, que es lo que estaba pasando, y viole los juramentos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? En los programas anteriores hablábamos del Tratado de Worms y cómo el Papa había hecho un tratado con el emperador, ¿verdad? Bueno, el emperador Federico II estaba cometiendo crímenes contra la iglesia, queriendo atacar al Papa y a los estados pontificios, y estaba violando ese juramento o ese tratado de Worms que ya habían firmado un Papa anterior con un emperador anterior. Bueno, pues el concilio condena esto, ¿no? Exhorta también el concilio a los príncipes a elegir a un nuevo emperador. Quizás en la estructura yo no he explicado muy bien esto, pero cada reino tenía un rey o un príncipe, ¿no? El emperador era la cabeza de todo el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Es decir, de todos los reyes o de todos los emperadores, de todos los príncipes, se escogía un emperador, ¿no?, que era el encargado de mandar sobre todos los reinos. Claro, esto en un mundo ideal suena muy bonito. Vamos a ver que más adelante esto va a traer problemas muy grandes, ¿no? Pero el concilio exhorta a que se elija un nuevo emperador después de deponer de su cargo a Federico II. Hay toda una reforma eclesiástica también en este primer concilio de Lyon, ¿no? Hay algunas cuestiones eclesiásticas que hay que arreglar. Ya apuntábamos en esto en los concilios de Letrán, ¿no? Los concilios de Letrán también cambiaron algunas cuestiones disciplinares
dentro de la iglesia. Es bien interesante ver cómo en los primeros concilios ecuménicos los problemas son doctrinales, y en estos ya casi últimos concilios ecuménicos, ¿verdad?, los problemas son disciplinares, ¿no? Ya problemas dentro de la iglesia de cosas que tenemos que cambiar. El concilio escribe unas normas de vida moral y disciplina del clero, ¿no? Cómo tienen que vivir los sacerdotes. Vamos a ver que esto va a ser una preocupación de ahora en adelante, y los demás concilios van a hablar mucho de esto, porque un sacerdote no puede mundanizarse, ¿no? No puede vivir como si fuera una persona del mundo, ¿no? Teniendo mucho dinero, teniendo mucho poder, luchando en las guerras o en las batallas, siendo un militar más, ¿no? No debe un sacerdote hacer esto, ¿no? Pero esto es algo que se va perfilando ahora en la historia de la iglesia, y se van poniendo reglas sobre la vida moral de los sacerdotes y sobre la disciplina de los sacerdotes, ¿no? Se condena también el nepotismo, que hablábamos un poco de esto en los programas anteriores, y la acumulación indebida de beneficios eclesiásticos. Bueno, hablamos de esto también en los programas anteriores, ¿no? En esta época hay gente que aspira a tener cargos eclesiásticos, ¿no? Ser obispo aquí, ser cardenal, ¿no? Y a veces incluso se cometía el abuso de nombrar obispo a alguien que no vivía en la diócesis, ¿no?, que cobraba el sueldo del obispo, pero no estaba trabajando como obispo, ¿no? Bueno, pues el primer concilio de León condena todas estas cosas, ¿verdad? Y ayuda a entender mejor que los sacerdotes, que los obispos, que el Papa, que los que nos dedicamos a Dios, tenemos que dedicarnos a Dios 100%, y por tanto tenemos que tener una vida de simplicidad, ¿no? Ustedes saben que los religiosos tienen voto de pobreza, ¿no? Los que son religiosos o consagrados han hecho un voto a Dios de pobreza, ¿no? No pueden tener bienes materiales, por eso los bienes materiales los tiene la comunidad. Si yo soy franciscano, dominico o jesuita, yo no tengo dinero propio, ¿no? Es el dinero de la comunidad, que a mí me prestan para comprar zapatos o camisetas o lo que sea, pero el dinero es de la comunidad, no es mío. En este sentido, cuando uno es religioso, pues está claro cómo se vive la pobreza, ¿no? En el sentido de la vida diocesana, ya no es tan claro, ¿no? Nosotros los sacerdotes diocesanos no tenemos voto de pobreza. Sí hacemos una pequeña promesa de simplicidad el día de nuestra ordenación sacerdotal, ¿verdad? Porque no vamos a escandalizar a nadie, ¿no? No vamos a tener una casa de $1 millón, o una mansión, o el mejor teléfono, o el mejor carro, aunque a veces lo tenemos, ¿no? Pero se supone que en nuestro estado de vida está el vivir con simplicidad, ¿no? Primero porque nuestros sueldos no son grandes sueldos, ¿no? Yo creo que si ustedes supieran cuánto ganamos nosotros aquí en Estados Unidos, y más todavía en nuestros países de origen, ustedes se reirían, ¿no?, de nuestros sueldos. No son grandes sueldos porque no nos hicimos sacerdotes por el dinero, ¿no? Nos hicimos sacerdotes para entregarle nuestra vida a Jesús. Y luego, como les explicaba en los programas anteriores, pues sí recibimos un poco de dinero para ahorrar para nuestro retiro. Pero se nos pide que vivamos con simplicidad, ¿no? Por eso nosotros todos los años estamos revisando nuestra vida, ¿no? El teléfono que tengo, el carro que tengo, mis ahorros, mis cosas, ¿no? Siempre estar muy pendiente de que no se nos pegue la cabeza y el corazón a las cosas materiales, ¿no? Nos decía el Evangelio hace unos domingos, ¿no? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y qué verdad tan grande. Nosotros, nuestro corazón le pertenece a Dios. No podemos tener nuestro corazón en el dinero, o en las cosas materiales, o en las cosas de este mundo. Entonces es algo que tenemos que revisitar continuamente en nuestra vida. Otra cosa que hace el concilio, el primer concilio de León, es convocar una nueva cruzada para recuperar la Tierra Santa. Ya hemos hablado un poquito de las cruzadas, ¿verdad? Pero digamos que en este momento los árabes, los musulmanes, se han adueñado de la Tierra Santa. Y claro, la Iglesia y sobre todo el Sacro Imperio Romano Germánico tiene la visión de recuperar la Tierra Santa, ¿no? Que es la tierra donde vivía Jesús.
¿verdad? Y que tiene los lugares santos donde los cristianos han ido de peregrinación durante muchos años, ¿no? Desde los primeros siglos tenemos testimonios de algunos peregrinos que peregrinaban a Tierra Santa, ¿no? Que iban a Tierra Santa a visitar los lugares santos. Entonces hay una preocupación grande por recuperar los lugares santos, ¿no? Y se convoca una nueva cruzada para intentar recuperar la Tierra Santa. Se establecieron algunos impuestos para financiar la cruzada, ¿verdad? Que esto siempre es complicado porque cuando ya empezamos a pedir dinero, pues las cosas se ponen complicadas, ¿no? Y sobre todo, se crea la idea de que hay que proteger los estados pontificios, ¿no? Esa tierra pequeña en Italia que le pertenece al Papa, que se llaman los estados pontificios, hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Y se hace una alianza entre todos los reyes cristianos en el Sacro Imperio Romano Germánico para proteger los estados pontificios. Bien importante esto de confirmar las posesiones de la Iglesia, ¿verdad? Sobre todo en Italia, y la defensa de sus derechos frente a la potencia secular, ¿no? Es decir, que no puede el emperador decirle a la Iglesia, San Pedro en Roma es mío. No, eso le pertenece a la Iglesia, ¿no? Y la Iglesia tiene autoridad para tenerlo. Bueno, se regulariza también la elección de los obispos, que ya hablábamos de esto en los programas anteriores y cómo funciona. Y también se establecen normas para la elección inválida o disputadas, ¿no? Tanto de los obispos como del Papa, que ya hablábamos de esto en los concilios anteriores, ¿no? Bueno, déjenme hacer un resumen y terminamos, ¿no? Pero podemos decir que de este primer concilio de León, lo que podemos sacar es que ya empieza a haber un conflicto bien fuerte entre el poder político y el poder religioso, ¿verdad? Que lo podemos ver retratado concreto en la persona de Inocencio IV, que tiene que irse un tiempo a Lyon, a Francia, por miedo a que lo secuestren y le roben los estados pontificios, y en Federico II, que es el emperador, que la ambición hace que luche en contra del Papa y los estados pontificios, incluso que haga alianza con los árabes, con los musulmanes, y que al final es depuesto por el concilio. Es bien interesante ver que ya en este concilio vemos esa ruptura entre el poder político y el poder espiritual o el poder terrenal, y vemos que todavía hay en Europa vigente esta idea de que hay que cuidar al Papa, ¿no? Hay que proteger al Papa, ¿no? El Papa es importante, ¿no? Los poderes políticos, los reyes, los reinos tienen la obligación de proteger al romano pontífice. Claro, esto a nosotros no nos entra en la cabeza, ¿verdad? Porque hoy ya no lo entendemos así. Pero en esta época del Sacro Imperio Romano Germánico, de cristiandad, es muy importante. Vamos a ver, no quiero adelantar muchas cosas, ¿no? Ya en el siguiente programa hablamos de esto, pero vamos a ver que ya se acerca esta ruptura grande, ¿no? Entre lo político y lo religioso, que para nosotros en la modernidad está clarísima, ¿no? Sobre todo en este país, ¿no? Nos llenamos la boca de decir, no, en la iglesia no se habla de política, ¿no? o los políticos, no hablen de religión. Tenemos como esa separación artificial tan fuertemente metida en nuestro corazón, que no somos capaces de ver que hay cosas que se entrelazan, ¿no? Hay cosas que no se pueden separar, ¿no? Hay cosas que por mucho que uno no quiera meterse en política o no quiera meterse en religión, están relacionadas. Pongamos un ejemplo, ¿no? La defensa de la vida. Uno no puede decir que la defensa de la vida es algo político, es algo religioso. ¿Cómo vamos a dejar nosotros que maten a los niños inocentes? No podemos. O sea, tenemos que hablar y tenemos que decir algo porque son temas religiosos. Que hay personas que lo perciben como político, allá problema de ellos, pero nosotros no podemos callar y no decir nada porque es un problema religioso. La defensa de los pobres, la opción preferencial por los pobres, ¿no? Nos la hemos dejado robar por los comunistas, ¿no? Hoy los comunistas y los socialistas se presentan como los defensores de los pobres. No lo son, no lo son. Nos lo han robado a la iglesia, ¿no? La que ha defendido siempre a los pobres y la que ha visto siempre a los pobres como el tesoro más grande que tiene, ha sido la Iglesia Católica desde los primeros siglos y hasta el día de hoy.
Vaya usted a cualquier país del mundo a ver quién le da de comer a los pobres. Creo que los partidos políticos de izquierda no, y los de derecha tampoco, ¿no? Es Cáritas en nuestros países o alrededor del mundo, o aquí Caridades Católicas, que es lo mismo, que le da de comer a los pobres y que ayuda a los pobres. Entonces, ven, no es tan fácil esa mentalidad que nosotros tenemos de separar lo religioso de lo político, ¿no? Pero ya vamos viendo en este primer concilio de León que hay una cierta tensión y que conviene, esto es muy importante, conviene separarlo un poquito, ¿no? Vamos a ir viendo que la separación es hasta cierto punto necesaria en algunas cosas, ¿no? Para que la iglesia no se venda al poder político y para que el poder político entienda el bien que representa la iglesia en el mundo, ¿no? No podemos confundirlo, ¿no? No podemos decir que lo político y lo religioso son lo mismo. Están muy relacionados, se entremezclan en algunos temas, como hablábamos ahorita, pero es importante también distinguirlos, ¿no? Bueno, vamos a terminar este programa con una pequeña oración y pidiéndole a la Virgen María que nos ayude, ¿no?, a aprender de estos programas de los concilios ecuménicos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María del Camino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.